El golpe de Estado de 1958. Como se mencionó en anteriores vídeos, entre los años 1953 y 1957, Venezuela gozó de la época más próspera y pacífica de toda su historia, gracias al proyecto Nuevo Ideal Nacional, del general Marcos Pérez Jiménez, además de apartar y perseguir a los viejos líderes y partidos políticos. Fue entonces cuando los socialdemócratas y los comunistas se aliaron para planear una conspiración contra Venezuela. En junio de 1957 se creó la Junta Patriótica, un organismo clandestino venezolano, opositor a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Estuvo formada por los partidos Acción Democrática, AD, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Unión Republicana Democrática, URD, y el Partido Comunista de Venezuela, PCV. Los miembros más destacados de la Junta llegaron a ser Fabricio Ojeda de URD, Guillermo García Ponce del PSB, Silvestre Ortiz Bucarán de Acción Democrática, y Enrique Aristeguieta Granco de COPEI. En aquel tiempo los dirigentes más importantes de los partidos miembros de la Junta se encontraban en el exilio o en la cárcel. AD, URD, y el PSB estaban ilegalizados por el régimen. Posteriormente COPEI tuvo que pasar también a la clandestinidad. En agosto de 1957, la Junta Patriótica hizo circular su primer manifiesto. En el manifiesto se decía que diversos sectores se habían agrupado con el nombre de Junta Patriótica para luchar por el respeto a los derechos y libertades establecidos en la Constitución de Venezuela de 1953, incluyendo el respeto al sufragio y la libertad de postular candidatos en las elecciones. El 4 de noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció al Congreso de la República su intención de sustituir las elecciones presidenciales de ese año por un plebiscito para definir si continuaba al frente del gobierno 5 años más. La Junta Patriótica rechazó la medida en una carta dirigida a las Fuerzas Armadas, ya que consideraba que se violaba la Constitución al negarse el derecho de los venezolanos a elegir al presidente de la nación. La oposición representada en la Junta Patriótica comenzó a plantear la salida de Pérez Jiménez del poder. Se convocó a un paro general el 12 de diciembre en protesta contra el plebiscito de 1957, que era considerado por la Junta como una farsa electoral. La huelga es finalmente diferida, pero la Junta sigue con los mítines relámpagos en las puertas de las fábricas y en zonas residenciales. La Junta también continuó los contactos con los militares descontentos. El 18 de diciembre comenzó a operar La Voz de la Junta Patriótica, una radio clandestina de poco alcance. El 3 de enero de 1958 la Junta sacó otro manifiesto en el que proponía la unión del pueblo y del ejército para derrocar a Pérez Jiménez. El 20 de enero la Junta llamó a una huelga de la prensa y el 21 de enero a un paro general, los cuales se cumplieron. Guillermo García Ponce, en aquel entonces dirigente del Partido Comunista de Venezuela, hizo un llamamiento para la creación de una coalición clandestina en contra de Pérez Jiménez. Entre los primeros que se unieron estaban jóvenes de la Unión Republicana Democrática como Fabricio Ojeda, José Vicente Rangel y Amílcar Gómez. El 1 de enero de 1958 se produjo el primer intento de rebelión militar contra Marcos Pérez Jiménez. El movimiento encabezado por el coronel Hugo Trejo contó con la participación de un buen número de oficiales de la guarnición de Caracas y de Maracay, principalmente de la Fuerza Aérea. Este levantamiento militar fracasó, y sus principales dirigentes fueron detenidos por el gobierno. Sin embargo, a partir del 1 de enero la crisis interna de la dictadura se hizo cada día más grave. Se produjeron nuevos brotes insurreccionales en las Fuerzas Armadas, y el movimiento popular se manifestó con más vigor en la lucha contra el general. Densos sectores sociales se incorporaron activamente a la lucha. Intelectuales, médicos, abogados, profesores, ingenieros, suscriben manifiestos de denuncia contra el régimen. Esto significaba pérdida de prestigio en la institución armada que aparecía comprometida de hecho con los desmanes del régimen. En las calles sucedían manifestaciones y motines. A mediados de enero, la Junta Patriótica llamó a la huelga general para el día 21. El 21 de enero comienza la huelga de prensa y horas después de esta, la huelga general convocada por la Junta Patriótica. El paro se cumplió a cabalidad y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del gobierno. El 22 se reúnen altos jefes militares en la Academia Militar para considerar la situación. Sus deliberaciones concluyen formando una junta militar de gobierno que pide la renuncia a Pérez Jiménez.
En la noche del día 22, la Marina de Guerra y la guarnición de Caracas se pronunciaron contra la dictadura, y Pérez Jiménez, privado de todo apoyo en las Fuerzas Armadas, huyó en la madrugada del 23 de enero desde el aeropuerto La Carlota, rumbo a Santo Domingo. El poder fue tomado por una junta presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Pérez Jiménez huyó hacia República Dominicana, para posteriormente trasladarse a España junto a su familia, protegido por el general Francisco Franco. Este momento marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Fue el inicio de una espiral autodestructiva dentro de la sociedad y el Estado venezolano. El inicio del saqueo a la nación. El inicio de la violencia descontrolada. El inicio del socialismo. El inicio del fin. Todos los males de Venezuela iniciaron en 1958. Los golpes de Estado de 1992. La crisis económica generada en la década de los 80, sumado a la falta de nuevos liderazgos y la corrupción de Acción Democrática y COPEI, causaron un gran descontento popular que fue agravado por el Gran Viraje y posteriormente por el Caracazo. En 1992, ocurrió uno de los eventos más importantes de la historia moderna de Venezuela, un evento que encaminó al país a lo que es hoy en día. Los intentos de golpe de Estado de 1992. Para entender mejor el porqué de este suceso y de su importancia, debemos adentrarnos y conocer toda la conspiración desde su inicio. Douglas Bravo, comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, concluye que una revolución no podrá ocurrir en el país mientras el Ejército Nacional sea oposición. Así que cambió su estrategia de lucha para pasar a infiltrar cadetes en la Academia Militar de Venezuela. Él y sus colaboradores reclutaron jóvenes de toda Venezuela con el fin de convertirlos en futuros oficiales y suboficiales de carrera para tomar el poder en Venezuela, en consonancia con el comunismo. Entre los cadetes infiltrados se encontraba Hugo Chávez, de Sabaneta, quien se trasladó a Barinas para continuar el bachillerato. Allí se hizo amigo y alumno del marxista José Esteban Ruiz Guevara, uno de los guerrilleros de Douglas Bravo, quien todas las tardes adoctrinaba con marxismo a los niños de la comunidad. Fidel Castro coloca junto a Douglas Bravo su hombre de mayor confianza en Venezuela, Ali Rodríguez Araque, quien lo mantenía informado de todos los movimientos revolucionarios en este país. Fidel estaba al tanto de todos los movimientos de Bravo y de sus estrategias de infiltración de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Bravo tenía contactos dentro de la Academia Militar para llevar a cabo esta tarea, como el mayor William Izarra. Como consecuencia, surge en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, un movimiento revolucionario cívico-militar de izquierda, fundado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, y cuya mesa directiva estuvo conformada por el propio Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Raúl Isaías Baduel, Jesús Urdaneta, Felipe Antonio Acosta Carles, Francisco Arias Cárdenas, y Joel Acosta Chirinos. Tras el Caracazo de 1989, se organizó formalmente la conspiración dentro del ejército venezolano para derrocar a Carlos Andrés Pérez. Fue así como en el año 1992, 10 batallones pertenecientes a las guarniciones de Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y Caracas se sublevaron contra el Estado a la medianoche del 4 de febrero. Estos batallones estuvieron conformados por 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos y 2.056 soldados, todos comandados por 5 tenientes coroneles: Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y Jesús Miguel Ortiz Contreras. Los golpistas tomaron por sorpresa al presidente Pérez cuando regresó a Venezuela procedente de una conferencia del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Suiza. Gracias a la rápida actuación de la escolta presidencial y con apoyo del Servicio de Inteligencia venezolano, que ya manejaba la información de un posible golpe militar, se logra proteger al presidente Pérez, quien se atrinchera en el Palacio de Miraflores.
Posteriormente, es trasladado a los estudios de Venevisión, desde donde emitió 2 comunicados al país para informar sobre la situación. Además de Miraflores, fueron asaltadas la Casona, residencia oficial del presidente de la República, y varias ciudades a lo largo de Venezuela, produciéndose enfrentamientos armados. A lo largo del día, el Ejército Nacional logra contrarrestar a los sublevados y recupera las guarniciones militares, provocando la subsecuente rendición de estos. Chávez es capturado por el Servicio de Inteligencia, y antes de encarcelarlo, le permiten realizar una rueda de prensa a nivel nacional, en el que asume su rol como líder del movimiento golpista, y llama a la rendición a las tropas que todavía seguían luchando. Esto hizo que Chávez ganara rápidamente popularidad entre la población, sobre todo entre la clase baja. El mismo día 4 de febrero, Carlos Andrés Pérez decretó la suspensión de las garantías constitucionales, acto que debía ser sometido a votación en el Congreso Nacional. Allí, el expresidente y entonces senador, Rafael Caldera, lidera las protestas y críticas en contra de Carlos Andrés Pérez, lo que catapultó su fama y hundió la reputación de Pérez, que ya venía en caída libre. El segundo golpe de Estado de 1992. En la madrugada del 27 de noviembre de 1992, militares sublevados, con apoyo de diversos civiles, se personaron en Caracas con la intención de derrocar a Carlos Andrés Pérez y liberar a Hugo Chávez. Esta vez, el golpe estuvo comandado por Hernán Gruber Odremán, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Francisco Visconti Osorio y Luis Reyes Reyes, con apoyo del Movimiento 5 de Julio y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. Los estudios de televisión de BTV, RCTV y Venevisión fueron tomados por el teniente Yesip Chacón, desde donde los golpistas comunicaron sus intenciones e hicieron un llamamiento al Ejército Nacional para que se les unieran. Por su parte, Carlos Andrés Pérez se dirigió a la nación a través del canal Televen, asegurando que la situación estaba bajo control. Unas horas después de este suceso, el ejército logra la rendición de los militares sublevados y los desalojan de los estudios de televisión. Se descubrió que durante el enfrentamiento, los insurgentes asesinaron a 9 personas, miembros del personal de BTV. En la mañana del mismo día, pilotos aéreos sublevados robaron aviones OB-10 Bronco de la base aérea Libertador, en Maracay, y bombardearon diversos lugares. Entre los objetivos, estuvo el Palacio de Miraflores, el Helicoide, y la base aérea La Carlota. La DICIT logró derribar uno de los aviones mientras se encontraba en la base La Carlota. En horas de la tarde, los militares sublevados ya habían sido detenidos, aunque varios lograron escapar a Perú. Además de eso, se presentaron protestas civiles en las parroquias de Caricuao y de 23 de enero, en Caracas. A la par, ocurrió un motín en el retén de Katia, de donde varios presos se fugaron. La Guardia Nacional y la Policía Metropolitana de Caracas intervinieron, con extrema violencia, y abatieron a decenas de reclusos, en este suceso que fue bautizado como Masacre del Retén de Katia. Según cifras oficiales, 171 personas murieron directamente por el golpe de Estado. 142 víctimas fueron civiles, mientras que 29 fueron militares. Aunque de manera extraoficial, se afirma que murieron hasta 300 personas aquel 27 de noviembre. En total, se estima que entre ambos intentos golpistas, murieron alrededor de 400 personas. 500 oficiales y suboficiales fueron arrestados, junto a 800 soldados y 40 civiles. No obstante, solamente 196 personas, entre civiles y militares, fueron juzgados en un tribunal militar, incluyendo a los que huyeron a Perú, a los que se le abrió un proceso en ausencia. De estos, 97 fueron condenados, y el resto fueron absueltos. No obstante, unas semanas después, la Corte Suprema de Justicia anuló los juicios. En marzo de 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y fue destituido de su cargo. El Congreso Nacional nombra como presidente interino a Ramón José Velázquez, quien convoca elecciones nacionales para ese mismo año.
Con la imagen de Acción Democrática destruida, sumado al hartazgo de la población por el bipartidismo, resulta electo presidente Rafael Caldera, por segunda ocasión. Durante los periodos de Velázquez y Caldera, todos los integrantes de los golpes de Estado de 1992 fueron exonerados de sus cargos y posteriormente liberados sin ningún tipo de sanción. Restituido en sus derechos políticos, Hugo Chávez anunció su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Fue así como fundó su propio partido político, Movimiento Quinta República, abreviado MBR, que fue el sucesor del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200. El resto es historia. La muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez, dictador de Venezuela desde 1999 hasta 2013, el personaje más nefasto de la historia de nuestro país, tuvo un destino que, para absolutamente todo el mundo, fue sorpresivo e inesperado. Todo empezó en mayo del año 2011, cuando Chávez reportó que sentía un fuerte dolor en su rodilla, que le impidió caminar, y por ende, le inhabilitó de sus tareas cotidianas. Por ello, desde mayo hasta junio del 2011, Chávez hizo viajes periódicos a Cuba, para tratarse su dolor, que posteriormente fue reportado como un absceso. Sin embargo, el 2 de junio, el periódico de Cataluña, adelantó la noticia de que Chávez padecía de cáncer de colon. El 30 de junio, Chávez afirmó que le habían extirpado un tumor con células cancerosas, y que se encontraba en recuperación. No obstante, siguió viajando a Cuba el resto del año, para someterse a chequeos médicos, así, ausentándose de su cargo como presidente de la República por varios días consecutivos. Para el año 2012, la situación seguía igual. Chávez no dejaba de viajar a La Habana, mientras que el Estado venezolano repetía una y otra vez que la salud de este iba en recuperación. No obstante, el ex embajador Roger Noriega declara ante la Organización de los Estados Americanos que Chávez no se sometió realmente a la extensa operación quirúrgica para remover su tumor en el colon, de esta manera, requiriendo un largo periodo de recuperación, en una decisión que podría recortar significativamente su expectativa de vida. Para el mes de abril del 2012, Chávez asistió a una misa en una iglesia de Barinas, con motivo del Jueves Santo, y rogó a Dios por su vida, lo que levantó sospechas sobre su verdadero estado de salud. No hubo novedades hasta el 8 de diciembre, cuando Chávez anunció que, si le llegara a suceder algo que lo inhabilite definitivamente como presidente de Venezuela, y tuvieran que realizarse nuevas elecciones, Nicolás Maduro debía ser su sucesor, pidiendo el apoyo de sus seguidores hacia su persona. El 11 de diciembre, Chávez es nuevamente operado en La Habana, y no se supo nada de él hasta 2 días después, cuando Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, declaró que Chávez había superado con éxito la operación, y se encontraba en reposo. No obstante, el 30 de diciembre, Nicolás Maduro, desde Cuba, informó que Chávez había recaído y se encontraba en un estado delicado. Chávez no regresó, supuestamente, a Venezuela hasta el 18 de febrero del año 2013, anunciado a través de su cuenta oficial en Twitter. Sin embargo, no hizo ninguna aparición pública desde su partida a Cuba en diciembre del año 2012. Desde el Estado, insistían que Chávez se encontraba luchando por mejorar, aunque en la población venezolana, ya corrían fuertes rumores sobre su muerte, o que algo grave le había sucedido. Fue así como el 27 de febrero, el ex embajador de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Guillermo Coches, afirmó que Chávez habría padecido de muerte cerebral el 30 de diciembre, y que el régimen venezolano estaba preparando el terreno para anunciarlo al mundo. El 4 de marzo, Ernesto Villegas, declara que Chávez había sufrido de una infección, y que se encontraba en un delicado estado de salud. A la mañana siguiente, 5 de marzo del 2013, en horas de la tarde, Nicolás Maduro anuncia en cadena nacional, acompañado de toda la cúpula del poder, que Hugo Rafael Chávez Frías había fallecido. Hasta el día de hoy, continúan las especulaciones sobre la muerte de Chávez, siendo este, quizás, el evento con mayor número de teorías y rumores de la historia de Venezuela. Algunos afirman que fue un castigo divino, debido a todo el daño que le causó al país y a la población. Otros afirman que su alma fue tomada por un demonio, debido a que Chávez fue un espiritista toda su vida. Hay quienes apuntan a que su famoso discurso
fue el responsable de su muerte, debido a que en varios versículos de la Biblia, Dios afirma que quien maldiga el nombre de Israel, será maldecido. La teoría más plausible, en mi opinión, es aquella que cuenta que Chávez fue asesinado, o que padeció de negligencia médica, a propósito, para sacarlo del camino, en beneficio de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, entre otros, para hacerse con el control del país, de sus riquezas, y del negocio de la droga. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría leer sus pensamientos en la caja de comentarios.